Bueno, excreción, para terminar la parte de farmacocinética. Es obvio que riñón e hígado son las dos vías principales. De lejos es riñón la principal de todas. Ya habíamos comentado que si cuando era liposoluble se absorbía mejor, para eliminarse no requiere esa característica, sino al contrario, más bien tiene que tornarse hidrosoluble. Acuérdense que las reacciones de fase 2 hacían esto posible, lo tornaban más polar. Cuando el volumen de distribución es pequeño, o sea, cuando hay poco volumen de distribución, también rápidamente se puede eliminar, y es lógico. Si es poco lo que se ha ido a distribuir, también rápidamente va a salir. Escasa unión a proteínas del plasma. ¿Se acuerdan que a más unión a proteínas plasmáticas había más vida media, lo que significa que más lentamente se elimina también? Si hay poca unión a proteínas del plasma, más rápido se van a eliminar. Y como habíamos dicho cuando hablábamos del efecto, la fracción que se puede depurar es la fracción libre. La unida a proteínas, no. Primero tiene que deshacerse de eso. Esto también es importante. ¿Ya? ¿Por qué es que la fracción unida a proteínas no era farmacológicamente activa? Por esto que están viendo acá. La interacción fármaco-proteína disminuye la difusión, retarda la eliminación. Y miren esto, ya sea natural o mediante diálisis. ¿Ya? Incluso la diálisis se ve afectada, ¿ya?, cuando hay mucha unión a proteínas. Un fármaco con poca unión se elimina más rápido, incluido por diálisis, y un fármaco con mucha unión a proteínas se elimina más lento. Esta es otra situación que también hay que acordarse, y hay que acordarse bien. Cuando administramos fármacos, ya, según va pasando la vida media del fármaco, vamos llegando a esto que se llama la biofase. Rango terapéutico también le llaman, es decir, la mínima concentración que se requiere para que haya efecto, ¿ya?, y la máxima concentración que no se debe superar para que no se vaya a la toxicidad. El fármaco idealmente debe de estar ahí, o sea, en esa diferencia entre el mínimo y el máximo de dosis. No debe irse ni para arriba ni tampoco irse para abajo, porque no habría efecto en todo caso. ¿Cómo es que se llega aquí? Se llega más o menos en la quinta dosis, en la quinta semivida, perdón. En la quinta vida media. ¿Y qué cosa es vida media? Vida media es el tiempo que se requiere para eliminar el 50% de la dosis. Eso es vida media. ¿Ya? No es el tiempo para eliminar toda la dosis, no, es el 50% de la dosis. Entonces lo mismo podría ser, si yo suspendo un fármaco, ¿en qué tiempo voy a eliminar todo? En la primera vida media, ¿cuánto se ha ido? La mitad nomás. Te queda 50%. En la segunda vida media, ¿cuánto se va? La mitad de lo que queda. O sea, me quedaría 25%, y así va disminuyendo. En teoría, se dice que en la tercera vida media, lo que queda en sangre ya no es importante. Y eso es lo que aplicamos generalmente para tomar hemocultivos también. No sé si se han dado cuenta. Si está tomando antibióticos, suspendes antibióticos y recién ahí tomas el cultivo, pero no lo tomas de inmediato. Claro, a grosso modo te dicen espera 48 horas, pero lo ideal es esperar 5 vidas medias del antibiótico que se está usando. En esa situación ya no hay antibiótico en cantidad suficiente para alterar el resultado. Ya no se olviden de esto, en 5 vidas medias llega al rango terapéutico, ya, y también en 5 vidas medias desaparece prácticamente. Ya desaparece. Aunque se considera que en 3 vidas medias nomás de haber suspendido, ya lo que queda no es significativo. Esto es más o menos lo mismo, miren. Como va de 50 en 50, 50, luego 50 de lo que hay, sería 75, ¿no? Y así, hasta que se elimina del total. La primera mitad, luego la otra, y va llegando. Y lo mismo cuando vas de eliminación o cuando vas en administración de dosis también. Vas aumentando la mitad de la mitad. Como quiera que es el 50, la mitad de la mitad más la mitad de la mitad, y así va sumando. Y al final, miren, lo que se va a sumar al último ya no es significativo, porque cada vez es menos lo que va sumando.
Por eso en la quinta vida media ya prácticamente queda en el margen terapéutico. Y al eliminar también. A ver, en un tratamiento farmacológico sistémico en el que se administran repetidas dosis de un fármaco, ¿qué factores determinan el tiempo necesario para que las concentraciones plasmáticas alcancen el estado de equilibrio estacionario? Es lo mismo que han visto aquí. Ahí y también aquí. ¿De qué hemos hablado? Para que lleguen ahí, hablamos de semividas o vidas medias, ¿no es cierto? ¿Tiempo o no? ¿O de otra cosa dependía? Y lo mismo para eliminar, también era lo mismo, ¿no? En 5 vidas medias se va eliminando de 50 en 50 lo que queda. Por lo tanto, si les preguntan así, por eso quiero que el concepto quede para que se pueda responder sin ningún problema. Dice, un tratamiento farmacológico sistémico en el que se administran repetidas dosis de un fármaco. ¿Qué factores determinan el tiempo necesario para que las concentraciones plasmáticas alcancen el estado de equilibrio? Está hablando del primer escenario. Va incrementando y incrementando e incrementando. En 5 vidas medias está en el rango que yo quiero. Ya no va a aumentar significativamente. ¿Cuál es? Semivida significa vida media, es lo mismo. La semivida de eliminación del fármaco, la semivida de eliminación del fármaco y la dosis, no sé a qué se refiere a decir la dosis, la semivida de eliminación del fármaco y el intervalo posológico, la semivida de eliminación del fármaco, el intervalo posológico y la dosis, la semivida de eliminación del fármaco, el intervalo posológico y el número de dosis. En algún momento cuando han visto esto, se habla del número de dosis, ¿no es cierto? La función, se supone que está el fármaco aplicado correctamente. Ya lo de la dosis está de más. ¿Qué van a elegir de lo que está acá? Queda uno para elegir. ¿Cuál es? En base al concepto nomás. ¿La alternativa? Así es. La alternativa. Porque es la semivida la que juega, nada más. 5 vidas medias para arriba, 5 media medias para abajo. Nada más. Otro tipo de pregunta que tiene que ver con lo que estamos comentando. Dice, ¿cuánto fármaco se ha eliminado cuando transcurren 2 semividas de eliminación? Si se ha administrado 100 miligramos de fármaco por vía intravenosa, bueno, ahí le agregan algunos detalles como distractor en bolus, dice, y se ajusta a un modelo monocompartimental. Siempre les dije esto va a venir. Monocompartimental significa que ustedes libremente pueden hacer vuestras operaciones. Olvídense de que he ido más allá o tercer compartimento, etcétera. Con eliminación de primer orden, dice. Desde aquí no les debe importar mucho. Modelo monocompartimental con eliminación de primer orden. Cuando no dice eso, también se sobreentiende que lo dice. ¿Ya? Solamente ustedes tienen que ver aquí. Se ha administrado 100 y ha pasado 2 vidas medias. En la primera vida media, ¿cuánto se ha ido? 50, así es. ¿Cuánto queda? Queda 50. En la siguiente vida media se va 25. Más lo que se fue anteriormente, ¿cuánto es? Simple. Una cosa que parece compleja, no es compleja. Es muy simple. En lugar de semivida puede decir vida media, ¿no? Se refiere a lo mismo. Pues ahí están, ya un poco conceptualizando mejor esta eliminación. En la primera semivida baja al 50% la concentración plasmática. Ahí está concentración plasmática. Esto es concentración plasmática cero. ¿Qué significa? No es que no haya concentración, sino en un momento determinado. Esa concentración va a bajar al 50%. En la siguiente al 25%, obvio, porque le quedaba 50 menos la mitad, 25. Luego esa mitad que queda, que es 25, se va a volver a eliminar y así, de mitad en mitad, miren. En algún momento se hace ya extremadamente lento, ¿no? La mitad de esto y la mitad fácilmente no va a llegar a cero. Entonces se considera, como hemos dicho, en 3 semividas que lo que queda en sangre ya no es importante. ¿Ya? O sea, pasó 3 vidas medias, ya no consideren que va a haber efecto terapéutico. Lo que queda ya no es importante. Y que en 5 semividas se ha eliminado prácticamente todo. Ya, esta pregunta parece compleja. No es compleja, parece. Y es un ejemplo de lo que se les puede presentar en un examen y ustedes siempre utilizando los conceptos básicos, porque eso sí se tiene que manejar siempre, tienen que intentar responder.
Dice, ¿cuál de los siguientes medicamentos se elimina mejor por hemodiálisis? Si yo lo mirara fríamente la pregunta, yo diría, para empezar, no he leído hemodiálisis. Es lo que habitualmente hacemos. Y como no he leído hemodiálisis, no lo voy a responder. ¿Ya? Pero el único que se hace el favor respondiendo es uno mismo, entonces tengo que responderlo. Para colmo habla de hemodiálisis y habla de heparina, habla de diazepam, de propanolol, de digoxina y amoxicilina. Pareciera que es una pregunta compleja que habría que cada fármaco haberlo estudiado detalladamente y para colmo de su eliminación por hemodiálisis. Pero vamos a ver. Repetimos entonces, ¿cuál de los siguientes medicamentos se elimina mejor por hemodiálisis? A, dice la heparina, no fraccionada, que tiene un alto peso molecular. Desde aquí en realidad me importa. Es un fármaco, que puede ser heparina o cualquier otra, que tenga alto peso molecular, que se una extensamente a proteínas y que tenga un volumen de distribución pequeño. ¿Ya? Entonces miren, independientemente de que sea heparina o sea cualquier otro fármaco, en realidad un fármaco que tenga alto peso molecular no se va a eliminar tan fácil, tiene que ser pequeño. Si se une extensamente a proteínas, va a ser más difícil que se elimine, ¿no es cierto? Y hemos visto cuando hablábamos de eliminación por vía renal o por hemodiálisis, los mismos factores van a alterar, van a influir. Entonces tiene por lo menos dos factores importantes, ¿no? Después dice que incluso tiene un volumen de distribución pequeño, eso sí va a favor que se elimine, pero se une extensamente a proteínas y tiene alto peso molecular. Entonces quizá no sea el candidato la A, sea o no heparina. La B dice el diazepam, y como les digo, eso no me debe importar mucho, sino las características que le dan. Dice que es liposoluble, va en contra de que se elimine, tiene que ser hidrosoluble. Se une ampliamente a proteínas, ya tiene dos factores en contra. ¿Ya? Y para colmo se excreta en pequeña cantidad por el riñón. ¿Ya? O sea, no es la vía principal del riñón, entonces la hemodiálisis también como que no va a servir mucho. Como que estos dos no son candidatos para elegir. Vamos al siguiente, el propanolol. Y como les decía en las dos anteriores, sea el propanolol o sea cualquier otro, dice tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, factor en contra. Elevado volumen de distribución, dos factores en contra. Ya, por ahí tiene un peso molecular bajo que le ayudaría. La A, la B y la C tienen no el mismo, pero tienen dos factores asociados a poca eliminación. La dioxina, que se une poco a proteínas plasmáticas, esta nos gusta más. Tiene un elevado volumen de distribución y se excreta fundamentalmente por vía renal. Bueno, al menos tiene uno claramente, ¿no? Vamos a ver la última. La amoxicilina, que se une o que tiene una baja unión a proteínas, punto a favor para eliminarse. Volumen de distribución pequeño, 2 puntos a favor para eliminarse. Y se excreta fundamentalmente por riñón. ¿Cuál elegirían de las 5? ¿Cuál les parece más cuerdo decir, esta tiene chances de eliminarse más rápidamente por hemodiálisis? ¿Qué alternativa? ¿Elegirían la E o no? Claro, porque si se elimina por riñón, la hemodiálisis va a funcionar. Si se elimina por vía inhalatoria, ¿en qué me puede ayudar la hemodiálisis? No me ayuda en nada. ¿Y tiene condiciones para eliminarse? Sí, porque sea o no amoxicilina, ¿qué cosa dice? Que tiene baja unión a proteínas. Se elimina más. Su volumen de distribución es pequeño también, se elimina. Y para colmo, normalmente por el riñón va. Esa es la alternativa E. Este es un ejemplo de pregunta que a veces se plantea y uno considera que no ha leído el tema, y es verdad, probablemente no se ha leído, pero hay conceptos que pueden aplicar para intentar llegar a la alternativa final, y esa es la idea. Bueno, de este cuadro solamente se les está mostrando por una situación. Acuérdense cuando hemos visto la eliminación. La eliminación común y corriente, que era 50% primero, luego, hablando ya de cifras, 25, 12,5, ¿no? Y así va bajando, pero no llega a 0 de golpe, ¿o no? Entonces, como que al final va bajando, y cuando ya casi no queda nada, sigue de mitad en mitad bajando. Claro, se considera que en 5 semividas esto ya no existe, ¿no? Y que con 3 semividas ya no es importante tampoco. Ya, esto es la eliminación de primer orden, así se llama. O sea, esa eliminación común y corriente le pueden llamar eliminación de primer orden. Pero hay una eliminación que no depende de la concentración de nada, ¿ya? Que es del etanol. ¿Ya? El alcohol etílico se elimina por eliminación de orden 0. ¿Ya? Y como es una excepción a lo demás,
es motivo de pregunta. Uno a veces se encuentra ahí y pareciera, yo no he leído la farmacología del etanol, no, sino que lo que pasa es que el etanol es excepción entre los demás y por lo tanto hay que saber cuál es esa excepción. ¿Ya? Claro que por ahí está otros fármacos, pero bajo ciertas circunstancias, como cuando tienen altas concentraciones. Pero en general el etanol con poca o nula concentración, o mucha, o como quieran, su eliminación es de este tipo, es lineal. ¿Ya? Es lineal. Justamente aquí está. Dice, una de las siguientes sustancias se elimina del organismo de forma constante, independientemente de la concentración. Es una forma de decirlo. Y entre paréntesis les ponen eliminación de orden cero. A eso se refiere. En cambio, en los otros fármacos, ¿qué pasaba? Cuando había el 100%, un 50%, que era mucha cantidad, se eliminaba. Cuando ya había 50%, el 25% nomás se elimina. O sea, ¿de qué depende? De la concentración. Entonces, no es una orden cero. ¿Ya? En cambio, aquí sí. Aquí no depende de la concentración. Igualito, es la misma tasa de eliminación, ¿no? De forma lineal. La eliminación de orden cero es el etanol. Pero esta es una situación de excepción y por eso tiene que acordarse así como tal. Entonces, miren, no está entre las preguntas, pero si les preguntaran así, se me ocurre, si se elimina todo el etanol en 10 horas, en 5 horas, ¿cuánto se habrá eliminado? ¿Cómo es? ¿Lineal? La mitad, pues. ¿Ya? En cambio, en los otros fármacos no es así. Es de vida media en vida media. ¿Ya? Entonces, si dice en 10 horas, en 7 horas, ¿cuánto se ha eliminado? 70%. En las 2 primeras horas se ha eliminado el 20%. Calculando para 10 horas, por ejemplo. ¿Ya? En el etanol. Porque es uniforme, por decirlo así. Constante. Lo que queda en sangre no impide que se siga eliminando con la misma velocidad. En el otro lado no. Bueno, reacciones adversas. Las reacciones adversas ya tienen que ver un poco con farmacodinamia. Ya no es farmacocinética. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado, ya hemos llegado hasta eliminación, pues, desde liberación, absorción, distribución, ¿no? Ahora ya estamos en la parte de farmacodinamia. Las reacciones adversas a medicamentos. Bueno, en realidad la reacción adversa a medicamentos es de dos tipos, es A y B. ¿Ya? Y así tienen que acordarse, A y B. Hay que diferenciar nomás cuál es A y cuál es B. Cualquier efecto perjudicial o indeseable producido por un fármaco, administrado en dosis utilizadas en el hombre para profilaxis, diagnóstico o tratamiento. Por eso se dice utilizado a dosis terapéuticas. ¿Ya? Utilizado a dosis terapéuticas. Eso es, vamos a decir, una reacción adversa. Ahora, esta reacción adversa, como hemos dicho, es A o B, dependiendo. ¿Ya? De tipo A o de tipo B. Bueno, ¿cómo más o menos se van a acordar? Hay diferencias muy marcadas. ¿Qué cosa significa farmacológicamente predecible? A ver, un ejemplo de farmacológicamente predecible. Ototoxicidad por aminoglicósidos. ¿Es de esperar si yo uso 1 año de aminoglicósidos en un paciente todos los días, le voy a causar ototoxicidad? Lo más probable es que sí. Si uso aspirina 6 meses seguidos todos los días y a dosis altas, ¿le voy a causar gastrolesividad? Probablemente sí. Ya es farmacológicamente predecible. Pero alguien podría predecir en qué momento podría presentarse anemia aplásica por cloranfenicol. No, no hay forma de predecir. O hay forma de predecir en qué dosis le puedo causar anemia hemolítica por primaquina a una persona. Tampoco, no hay forma de predecir. Son cosas raras que no dependen del tiempo de administración ni nada por el estilo, por eso es que son algunos farmacológicamente impredecibles y algunos sí se pueden predecir. Entonces, los de tipo A, ya, los de tipo A son farmacológicamente predecibles. ¿Qué ejemplos podemos tener? ¿Qué me dicen de la hipoglicemia por antidiabéticos? ¿Es predecible? Claro, tanto así que cuando tú das el tratamiento le dices no vaya a pasarse de la dosis. No vaya a repetir porque le puede producir hipoglicemia, ¿no? Si le dicen, por ejemplo, lo que hemos dicho, nefrotoxicidad por gentamicina, ¿no? Tantas dosis, no use más de la cuenta, no se aumente por cuenta la dosis porque podría causar problemas. Ya, o sea, es farmacológicamente predecible. Las de tipo A, sí. Las de tipo B, no. No se sabe. Por eso dice respuesta peculiar. En algunos sí, en algunos no. Y no depende de algo que podamos manejar.
No se puede predecir. Esa es la B. Son raros. Dependiente de la dosis, sí, el tipo A. El tipo B, no. Y podemos seguir haciendo el mismo ejemplo. Tipo A, nefrotoxicidad por aminoglicósidos. Depende de la dosis. Claro, es lógico que si aumento la dosis o el tiempo de administración, es muy probable que me acerque a ese efecto colateral. Pero en el de tipo B, anemia plástica por cloranfenicol, ¿acaso depende de la dosis? En algunas personas se presenta, en otras no les hace absolutamente nada. ¿Ya? Y aquí viene también, con los mismos ejemplos pueden evaluar incidencia y morbilidad. A elevada. ¿Qué significa? ¿Qué es más frecuente? El tipo A. Es más probable, aquí en el grupo que estamos reunidos, que la mayoría haya visto nefrotoxicidad por aminoglicósidos a que haya visto anemia plástica por cloranfenicol. ¿Ya? Es más frecuente. Es más frecuente las de tipo A, las predecibles, las que dependen de la dosis del tiempo de uso. Las de tipo B es bajo en cuanto a forma de presentación porque es raro, no se ve frecuentemente. Pero en cuanto a mortalidad, esto sí. Los de tipo A son frecuentes, pero matan poco. Los de tipo B son raros, pero sí matan. ¿Ya? Eso tiene que acordarse. ¿Cómo manejo el caso? Si es una anemia plástica por cloranfenicol, ¿qué creen que pueden hacer? Hay que suspender el tratamiento de inmediato. ¿Ya? Entonces, retirada del fármaco es para los graves, para los de tipo B, para aquellos que no se pueden predecir, que se presentan de forma impredecible y no hay forma de manejarlo. Se suspende el fármaco, se retira. Anafilaxia, por ejemplo, depende de la dosis, de cuántas dosis le estés dando, se puede presentar con la primera también. ¿Ya? La anafilaxia. ¿Y qué harían si una persona presenta anafilaxia a penicilina, por ejemplo? ¿Le bajan la dosis y le siguen dando? No, se suspende. En cambio, las de tipo A, esas que se presentan frecuentemente, son predecibles y se conoce, es ajuste de dosis la mayoría de las veces. ¿Ya? Ajuste de dosis la mayoría de las veces. Entonces, a ver, más o menos pensemos en base a eso. Cada pregunta que nos sirva para afianzar un poquito más lo que estamos comentando también. Dice, indique cuál de los siguientes factores no es importante en la patogenia de las reacciones adversas tipo B. Ya, al margen de lo que diga el enunciado, acuérdense, tipo B. Y lo primero que tenemos que hacer es recordar qué cosa es tipo A y tipo B. Una de las cosas que es muy frecuente escuchar ya es que te digan, yo sí me acordaba cómo era de un grupo y cómo era del otro, pero no me acordaba cuál era A y cuál era B. Eso no sirve de nada. Si no se acuerdan cuál es A y B, por mucho que sepan las diferencias, entonces no serviría de nada. Tipo A era frecuente, no es letal, se puede manejar y es predecible. El tipo B es poco frecuente, comúnmente es letal, no hay forma de predecir, ¿ya? Y generalmente es grave. Bueno, de esas les está preguntando, de las graves, tipo B. A ver, alergia a ciertos aditivos y solubilizantes. ¿Esa sería de tipo A, creen? O sea, digamos, me voy a colocar la vacuna contra la influenza. A 100.000 personas les han puesto, no ha pasado nada, y a mí me colocan, me dan anafilaxia y me muero. Tenía yo alergia a algún componente de la vacuna. ¿Eso es predecible? ¿Eso es de tipo A? ¿Será eso? ¿Dependerá de las dosis que use? No, ¿no es cierto? Esa parece de tipo B. Parece, pero vamos a ver. Idiosincrasia específica del paciente. ¿Es casi lo mismo o no? Porque, por ejemplo, la aplasia por cloranfenicol es una reacción de idiosincrasia. O sea, no hay forma de predecir. En algunos se presenta, en algunos no. ¿Ya? O sea, idiosincrasia significa que esto no depende ni de la dosis, ni de las veces que has utilizado, ni nada por el estilo. O sea, depende del paciente. No hay forma de predecir. La A y la B se parecen. Reacción inmunológica. ¿Va por ahí o no? ¿No es cierto? No depende de la dosis de más cosas, sino depende de la reacción que pueda tener la persona. La D dice velocidad de absorción y metabolización. Como que no veo nada. Y el otro otra vez habla más o menos de lo mismo. Dice hipersensibilidad metabólica.
Fíjense que la A, la B, la C y la E hablan de reacciones que se presentan en una persona y que no depende de la dosis que vas a usar, porque la hipersensibilidad no depende de la dosis, una reacción inmunológica tampoco depende de la dosis, la idiosincrasia tampoco, etcétera. El otro dice velocidad de absorción y metabolización. Ya, que no, pues no se puede conseguir. La velocidad de absorción es un parámetro ¿de qué tipo? Farmacocinético. ¿Qué tiene que ver con reacciones adversas? Ni siquiera es ni de tipo A ni de tipo B. Simplemente no es, ¿ya? Las demás sí, ¿no? La A, la B, la C y la E. A ver, sigamos viendo para ir afianzándonos. Señale cuál de las reacciones adversas siguientes es de tipo A. ¿Cuáles eran de tipo A? Las que se pueden manejar, las que no matan, las que se presentan frecuentemente, dependen de la dosis, son predecibles, etcétera, etcétera. A ver, porfirias por fármacos inductores del metabolismo hepático. ¿Eso es frecuente? ¿Cuántas veces han visto porfirias por fármacos inductores del metabolismo hepático? Yo particularmente nunca he visto. Ya, entonces, ¿debo de asumir que es frecuente o que es raro? Es raro, ¿no es cierto? ¿Las raras eran de tipo? De tipo B. B. Respuesta prolongada al suxametonio en pacientes con pseudocolinesterasa atípica. ¿Frecuente o raro? Raro, ¿no es cierto? ¿O es tan frecuente como gastrolesividad por AINES, por ejemplo? No creo. Es raro. Los raros son de tipo B, ¿eh? Acuérdense. Y como que son raros, no son fáciles de predecir tampoco. Pero miren la C, dice ototoxicidad por gentamicina. ¿La ototoxicidad por gentamicina es predecible? Sí. No se da con la primera dosis. Generalmente se da con tratamientos prolongados. Se da con dosis altas. ¿Ya? Entonces es predecible. Es más, tú sabes que puede producir eso desde el momento que estás administrando. Y no es letal la mayoría de las veces. ¿No es cierto? No debería ser. Bueno, este es más común en todo caso. Miren la D, otro raro. Dice síndrome de Fanconi por uso de tetraciclinas caucadas. Otra cosa rara. Y la reacción anafiláctica a penicilina, que estaría en discusión. ¿La reacción anafiláctica a penicilina es predecible? No. Se puede presentar en cualquier persona. ¿Ya? Entonces, ¿será de tipo A? ¿Cuál creen que podría ser de tipo A de las que están ahí? La C, ¿no es cierto? Ototoxicidad por gentamicina. ¿Qué otros ejemplos podría haber? Aparte de eso. Nefrotoxicidad por aminoglicósidos también. Por ejemplo, si les dijera falla hepática por paracetamol, ¿qué sería A o B? Miren, a propósito les estoy diciendo eso. Es grave, ¿no es cierto? Parece B. Claro que es grave, incluso es potencialmente letal, pero es dosis dependiente. ¿Acaso con una dosis de paracetamol va a pasar eso? Se necesita ciertas dosis, incluso por eso es que la gente que se suicida sabe cuánto tomar de paracetamol, o sea, es dosis dependiente. Normalmente no debería producir eso. Las veces que se da es por que se ha querido causar daño, o sea, depende de la dosis, es de tipo A. ¿Ya? Es de tipo A. Tengan cuidado. De tipo B son las que se presentan así sin mayor situación. Por ejemplo, paciente con malaria y le doy cloroquina más primaquina. Todos los días con cloroquina y primaquina se tratan a los pacientes con malaria vivas en el Perú. Hay centenares de casos todos los días. Y justo tengo la mala suerte que hago anemia hemolítica y me muero por anemia hemolítica, por una crisis hemolítica severa. ¿Ese era de tipo A? Ese es de tipo B, porque con una sola dosis ha sucedido, no había forma de predecir, a la mayoría no le pasa nada y potencialmente es letal. Ya hay que diferenciar bien, ¿ya? Hay que diferenciar bien. Pero sigamos. Señale cuál de las siguientes opciones no es característica de las reacciones adversas a medicamentos. Tipo A. ¿Cuál no es, dice? ¿Ya? Previsibles en función a las acciones del fármaco. ¿Son previsibles las de tipo A? Sí. Esta sí es de tipo A, entonces. B. Debidas a un efecto exagerado. No sé si se acuerdan el cuadrito inicial. Revisen vuestro cuadrito inicial. ¿Ya? Cuando hacíamos la diferencia entre A y B hay un cuadrito ahí. Hay una palabrita que ahí dice efecto exagerado justamente. Pero a ver, lo dejamos para después. Lo pueden mirar. C dice intensidad en relación directa a la dosis administrada. O sea, depende de la dosis. ¿Las de tipo A dependen de la dosis? Sí, dependen de la dosis. D, tratamiento con medidas sintomáticas. Las de tipo A generalmente se tratan con medidas sintomáticas. ¿Ya? E, requieren suspensión inmediata del medicamento.
¿Cuáles requieren sí o sí suspender? No hay opción a negociación. Es las de tipo B, así es. ¿Cuál no sería de tipo A? Es la última. A ver, revisen vuestro cuadro. El efecto exagerado se refiere a mucha dosis, a prolongación del tiempo de tratamiento, etcétera. Ahí en el cuadro dice entre paréntesis. Y suponiendo que no lo hubieran entendido bien la de tipo B, como que no se relaciona, cuando llegan a la E, creo que está clarito. Una más. Indica cuál de las siguientes reacciones adversas considera como de tipo B. O sea, que van a buscar algo severo, algo que no se puede predecir, algo que puede matar, ¿no? Algo que es raro. A. Somnolencia por benzodiazepinas. ¿Eso sería letal? No creo. ¿Sería predecible? Sí. Tú cuando das, dices, maneja, conduce auto, sí, entonces no lo vas a tomar de día, o no hacen eso, porque es predecible, lo más lógico es que produzca eso. Somnolencia por benzodiazepinas. Esa sería de tipo A. Hemólisis por sulfas en personas con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esa sería tipo A. Esa sería tipo B, ¿no? Esa sería tipo B. Es raro, potencialmente letal, no hay forma de predecir, ¿ya? No creo que cuando administran sulfas ustedes están midiendo la capacidad funcionante de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en los pacientes, es algo que no hacemos. Entonces, hasta ahí esa sería B. C. Hipoglicemia secundaria a uso de fármacos antidiabéticos. ¿Eso de qué tipo sería? Eso es A, clarito. ¿Ya? Clarito, es tipo A. D. Hemorragia digestiva por la administración de salicilatos. Esa también es tipo A, porque se predice, se supone. E. Hepatotoxicidad por dosis, B, miren A, por dosis elevadas de paracetamol. Con dosis terapéuticas esto no debería pasar. ¿Ya? Esta también es de tipo A, ¿ya? Porque es dosis dependiente. En cambio, hemólisis por sulfas en personas con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no depende de la dosis, no depende de las veces que se le administra. No hay forma de predecir. Es un cuadro grave, potencialmente letal, y parte del manejo inmediato es suspender. La alternativa B. Ya, entonces esto hay que intentar siempre asociar. Cada que encuentren un efecto indeseado en un fármaco, es una sugerencia que les doy, independientemente de dónde lo estén leyendo, ubíquenlo si es A o B, ¿ya? A manera de seguir practicando.